El peso del silencio a veces es más fuerte que cualquier grito. En la sala de espera del Hospital General, esa verdad flotaba en el aire como una bruma invisible, tocando a cada persona sentada en las sillas de plástico azul desgastado. Era un jueves cualquiera de otoño, cuando las hojas comienzan a marchitarse y el cielo adquiere tonos de melancolía que parecen reflejar los sentimientos más profundos del alma humana. Elena ajustó la manta sobre los hombros de su hija, Sofía, quien dormía inquieta en su regazo. La niña de 7 años había pasado la noche anterior con fiebre alta, delirando con palabras sueltas que solo una madre sabe descifrar como silenciosos pedidos de auxilio. El cabello castaño de Sofía estaba pegado a su frente sudorosa y sus labios entreabiertos dejaban escapar una respiración difícil, entrecortada, que hacía que el corazón de Elena se contrajera con cada exhalación. Elena no era una mujer que llamara la atención. A sus 32 años, cargaba sobre sus hombros el peso de quien cría a una hija sola, trabajando jornadas dobles en una fábrica de ropa en las afueras de la ciudad. Sus manos, callosas por el trabajo duro, temblaban levemente mientras acariciaba el cabello de su hija. No era de nerviosismo, sino de agotamiento. Había llegado al hospital a las 5 de la mañana, después de una noche sin dormir, y ahora, a las 11, aún esperaba en la fila de triage. El uniforme de la fábrica, un conjunto gris que ya había visto mejores días, estaba arrugado. Elena no tuvo tiempo de cambiarse. Cuando Sofía comenzó a convulsionar por la fiebre, simplemente tomó a su hija en brazos, tomó la primera manta que encontró y corrió a la parada del autobús. 2 autobuses después llegaron al hospital público, el único que su bolsillo podía permitirse. A su alrededor, la sala de espera bullía con el dolor ajeno. Un anciano tosía a intervalos regulares, cubriéndose la boca con un pañuelo demasiado usado. Una mujer embarazada se masajeaba el vientre, susurrando palabras de consuelo al bebé que aún no había nacido. Niños lloraban, adultos suspiraban, y el sonido del viejo aire acondicionado creaba una banda sonora melancólica para aquel teatro de necesidades humanas. Elena observaba todo esto con los ojos cansados de quien ya conocía bien ese ambiente. Sofía había nacido en ese mismo hospital 7 años antes. Desde entonces, entre consultas de rutina y algunas emergencias, madre e hija se habían convertido en caras conocidas para algunos empleados. Pero la familiaridad, Elena lo había aprendido, no siempre significa prioridad. En el mostrador de triage, una enfermera de mediana edad atendía con la eficiencia mecánica de quien repite los mismos gestos durante décadas. Su nombre, bordado en su bata blanca, decía Marcia. Tenía ojos pequeños detrás de unas gafas de montura dorada y una expresión que parecía permanentemente cansada. No era mala persona, Elena lo sabía. Era simplemente alguien que había aprendido a protegerse del dolor ajeno, creando una barrera invisible entre ella y los pacientes. «Siguiente», dijo Marcia, sin levantar la vista de los papeles. Elena se levantó lentamente, tratando de no despertar a Sofía. La niña pesaba poco para su edad, consecuencia de una alimentación no siempre abundante, pero después de horas en su regazo, los brazos de Elena comenzaban a hormiguear. Se acercó al mostrador, acomodando mejor a su hija. «Buenos días», dijo Elena con voz suave, casi susurrando. «Mi hija tiene fiebre desde hace 2 días. Anoche tuvo una convulsión». Marcia levantó la vista rápidamente, evaluó a Sofía durante unos segundos y volvió a escribir en el papel. ¿Nombre completo de la niña? Sofía Elena da Silva. ¿Edad? 7 años. ¿Tarjeta del SUS? ¿Tarjeta sanitaria? Elena entregó la tarjeta plastificada, ya desgastada en los bordes. Marcia la tecleó en el sistema, hizo algunas anotaciones y la devolvió. «Puede sentarse, la llamarán cuando sea su turno». Pero Helena dudó. Tuvo una convulsión, ¿no sería urgente? Marcia suspiró, un sonido que Elena ya conocía. Era el suspiro de la burocracia, de la sobrecarga, de la imposibilidad de atender a todos con la atención que merecían.
Señora, las convulsiones por fiebre son comunes en los niños. Si ahora no está convulsionando, no es máxima prioridad. Hay gente aquí desde hace más tiempo. Elena asintió y volvió a su asiento. Sabía que no serviría de nada insistir. Conocía las reglas no escritas de ese lugar. La paciencia era una virtud obligatoria. La queja era un lujo que no podía permitirse. Se sentó de nuevo, acomodó a Sofía en su regazo y continuó esperando. A su lado, una señora de cabello blanco observaba todo con atención. Estaba allí con su nieto, un niño de unos 10 años que se había hecho daño en el brazo andando en bicicleta. La mujer, que se llamaba Doña Antonia, tenía esos ojos amables que solo las abuelas poseen, capaces de ver dolor donde otros solo ven rutina. «Su hija tiene mucha fiebre», susurró a Elena. «Sí», respondió Elena, pasando la mano por la frente de Sofía. «No pude bajarle la fiebre en casa». Doña Antonia movió la cabeza, comprensiva. Había criado 6 hijos y sabía reconocer cuando una madre estaba al límite de la preocupación. Al otro lado de la sala, cerca de las máquinas de café y refrescos, 3 jóvenes conversaban en voz baja. Eran estudiantes de medicina de último año, haciendo prácticas en el hospital. Vestían batas blancas impecables y llevaban estetoscopios al cuello como símbolos de un conocimiento que aún estaba en construcción. Rafael, el más observador de los 3, había notado a Elena desde que había llegado. Algo en la forma en que sostenía a su hija, en la manera delicada en que arreglaba la manta, en la paciencia infinita con la que esperaba, tocó una fibra sensible en su corazón. Él mismo había sido criado por una madre soltera y reconocía las señales de alguien que lo daba todo por sus hijos. «Esa mujer de allí», susurró a sus amigos, «lleva horas con su hija. La niña parece tener mucha fiebre». Bruno miró en la dirección indicada y se encogió de hombros. «Así funcionan las cosas. Triage por gravedad. Si no es una emergencia, se espera». Andrés, que provenía de una familia acomodada y aún estaba adaptando a la realidad del sistema público de salud, hizo una mueca. «Pero mira el estado de la niña. Está claramente debilitada». «Bienvenido a la sanidad pública», replicó Bruno con cinismo. «Aquí todos esperan». Rafael no respondió, pero siguió observando. Había algo en la silenciosa dignidad de Elena que le inquietaba, no en sentido negativo, sino en el sentido de despertar una inquietud interior, una voluntad de hacer algo. Las horas pasaron lentas, el mediodía llegó y se fue. Elena le había dado a Sofía un biberón con zumo, que la niña tomó poco a poco cuando podía mantenerse despierta. La fiebre no daba tregua y Elena sentía que su hija estaba cada vez más débil. Ella misma no había comido nada desde la noche anterior, pero el hambre era lo de menos. Alrededor de las 2 de la tarde, algo cambió en la dinámica de la sala de espera. Un hombre bien vestido, con un traje azul marino y zapatos impecables, entró acompañado de una mujer elegante y una niña de apariencia sana que solo se había cortado un dedo jugando. Se dirigieron directamente a la mesa de triage, ignorando la fila que se había formado. Elena observó, sin juzgar, pero con un pinchazo de tristeza. Sabía cómo funcionaba el mundo. Dinero, contactos, apariencia, todo eso influía en la atención, incluso en un hospital público. El hombre habló en voz baja con Marcia, quien inmediatamente llamó a un médico. En 15 minutos, la familia estaba siendo atendida. Doña Antonia, que también había observado la escena, meneó la cabeza con desaprobación. «Siempre ha sido así», murmuró. «Unos esperan, otros se cuelan». Elena no respondió, no tenía energía para la indignación. Toda su fuerza estaba concentrada en Sofía, que ahora temblaba ligeramente, incluso con la fiebre alta. Fue entonces cuando Rafael se acercó. Había pasado las últimas 2 horas pensando, observando, sintiendo esa inquietud crecer en su pecho. Se acercó despacio, con el respeto de quien no quiere invadir un espacio íntimo de dolor. «Con permiso», dijo amablemente. «Soy estudiante de medicina. ¿Puedo echar un vistazo a su hija?» Elena levantó la mirada, sorprendida. Durante horas se había sentido invisible en aquel lugar. De repente, alguien la veía, la reconocía como un ser humano digno de atención. «Ella tiene mucha fiebre», dijo Elena, con la voz entrecortada.
Rafael se arrodilló junto a la silla, poniéndose a la altura de Sofía. Con movimientos delicados le tocó la frente a la niña, observó su respiración, notó la palidez de su piel. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 días. Ayer tuvo una convulsión, la traje temprano, pero lleva esperando desde temprano, completó Rafael, comprendiendo. Se levantó con una expresión pensativa. Miró a la mesa de triage, donde Marcia continuaba con su rutina mecánica. Miró a sus compañeros, que lo observaban con curiosidad. Miró de nuevo a Elena y Sofía. En ese momento, algo se cristalizó dentro de él. No era sobre medicina, protocolos o jerarquías. Era sobre humanidad. Era sobre reconocer que, a veces, las reglas deben ceder ante la necesidad humana más básica. La de ser visto, la de ser cuidado, la de importar. Rafael caminó hacia la mesa de triage con pasos decididos. Su bata blanca, que antes era solo un uniforme de estudiante, ahora cargaba el peso de una responsabilidad mayor. Marcia, dijo, con voz firme pero respetuosa. Necesito hablar con usted sobre la niña de allí. La enfermera levantó la mirada, ligeramente irritada por la interrupción. ¿Qué ocurre, Rafael? La niña tiene fiebre desde hace 2 días, ya ha tenido una convulsión y lleva esperando más de 8 horas. Creo que deberíamos priorizarla. Marcia suspiró de nuevo. Rafael, todavía eres estudiante, no puedes interferir en el triage. No estoy interfiriendo, estoy observando. Y lo que veo es una niña que necesita atención médica inmediata. La conversación comenzó a llamar la atención. Otros pacientes miraban discretamente. Los compañeros de Rafael se acercaron, inseguros de si debían apoyarlo o intentar calmarlo. Bruno tomó a su amigo del brazo. Rafael, cálmate, no es así como funcionan las cosas. Pero Rafael se soltó amablemente. Estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera contra las reglas no escritas de aquel lugar. Marcia continuó, ahora con una voz más alta que resonó por la sala de espera. Esa madre lleva allí desde las 5 de la mañana. Trabaja en una fábrica, probablemente perdió un día de salario para estar aquí. Su hija está claramente debilitada, y la estamos dejando esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? El silencio que siguió fue denso. Todos en la sala de espera dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Elena, que hasta entonces no entendía completamente lo que estaba pasando, se dio cuenta de que alguien estaba hablando por ella, por Sofía, por todas las madres que esperaban invisibles en esas sillas de plástico azul. Marcia se puso roja, dividida entre la irritación y la vergüenza. Sabía que Rafael tenía razón, pero también conocía las presiones del sistema, la sobrecarga, la imposibilidad de atender a todos de la forma ideal. Se levantó lentamente, caminó hasta Elena y habló con voz suave. «Venga conmigo, vamos a ver a su hija ahora». Elena sintió las lágrimas brotar instantáneamente. No eran lágrimas solo de alivio, sino de gratitud, por fin ser vista, por tener su dolor reconocido como válido y urgente. Andrés ayudó a Elena a levantarse, sosteniendo delicadamente parte de Sofía. Mientras caminaban hacia el consultorio, susurró. «Su hija va a estar bien. Usted es una madre valiente». Elena no pudo responder. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, mezcladas con emoción y esperanza. En el consultorio, el médico de guardia, un hombre de 50 años llamado Dr. Enrique, examinó a Sofía con atención. Él había presenciado la escena en la sala de espera y se había conmovido por la iniciativa de Andrés. Mientras auscultaba a la niña, conversaba amablemente con Elena, explicándole cada procedimiento, tranquilizándola. «Tiene una infección bacteriana», dijo después de los exámenes. «Nada grave si se trata adecuadamente. Vamos a medicarla aquí y debería mejorar en las próximas horas». Elena lloró de alivio. Sofía, ya medicada y con la fiebre empezando a bajar, dormía tranquila en la camilla del consultorio. El doctor Enrique se acercó a Andrés, que esperaba en el pasillo. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por recordarme por qué elegí ser médico». Andrés sonrió, pero había una nueva seriedad en sus ojos. Aquella experiencia había cambiado algo dentro de él.
cristalizado una comprensión sobre lo que realmente significaba cuidar de las personas. 2 horas después, Elena salía del hospital con Sofía en brazos. La niña estaba despierta, aún débil, pero visiblemente mejor. Llevaba una piruleta que una de las enfermeras le había dado, y sus ojos ya brillaban de nuevo con la vivacidad típica de la infancia. A la salida, encontraron a Andrés, que terminaba su turno de prácticas. «¿Cómo está?», preguntó, sonriendo al ver a Sofía despierta. «Mucho mejor», respondió Elena. «Doctor, no sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer, solo necesita cuidarla bien». Elena dudó por un momento, entonces dijo: «Usted sabe, trabajo en una fábrica, gano poco, vivo con poco. Pero hoy usted me enseñó que hay riquezas que no se compran. Gracias por verme, por ver a mi hija». Andrés sintió un nudo en la garganta. Comprendió en ese momento que había recibido mucho más de lo que había dado. Elena le había enseñado sobre dignidad, sobre fuerza silenciosa, sobre el valor de cada vida humana. «Gracias, Elena, por dejarme ayudar». Ellas caminaron hacia la parada del autobús. Sofía, acurrucada en el regazo de su madre, Elena, con pasos más ligeros a pesar del cansancio. El sol de la tarde creaba largas sombras en la acera y el mundo parecía un poco diferente de lo que era por la mañana. Doña Antonia, que había presenciado todo, se acercó a Andrés antes de irse con su nieto. «Chico», dijo, con la sabiduría de los años, «hiciste algo bonito hoy. No olvides nunca esta lección». «¿Qué lección?». «Que la medicina no es solo sobre curar enfermedades, es sobre curar personas, y a veces curar personas es simplemente verlas». Andrés asintió, guardando esas palabras en su corazón. En los días que siguieron, la historia se difundió por los pasillos del hospital, no como un chisme, sino como un ejemplo. Otros estudiantes comenzaron a prestar más atención a los pacientes en la sala de espera. Algunos médicos revisaron sus propias prácticas. Marcia, la enfermera de triage, comenzó a mirar más detenidamente a cada persona que se acercaba a su mesa, intentando ver más allá de los síntomas y protocolos. Sofía se recuperó completamente en una semana. Elena volvió al trabajo en la fábrica, pero llevaba consigo una lección preciosa. Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, puede aparecer alguien que ve nuestra humanidad y decide actuar. Andrés se graduó en medicina 2 años después. En la ceremonia de graduación, invitó a Elena y Sofía a asistir. Se había especializado en pediatría, inspirado por aquel día en el hospital. En su discurso como orador de la promoción, habló sobre la importancia de ver a cada paciente como una persona completa, con miedos, esperanzas e historias únicas. «La medicina», dijo a la audiencia, «nos enseña sobre anatomía, fisiología, patología, pero son los pacientes quienes nos enseñan sobre humanidad». En la audiencia, Elena lloraba discretamente de orgullo. Sofía, ahora con 9 años, sana y llena de energía, susurró: «Mamá, cuando crezca, quiero ser médica como el doctor Andrés». Elena sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Puedes ser lo que quieras, mi amor. Lo importante es siempre recordar ver a las personas». Años después, Andrés abrió una clínica popular en el barrio donde vivía Elena. No se enriqueció con ello, pero encontró una riqueza diferente, la satisfacción de cuidar de quienes más lo necesitaban, de ser la persona que hubiera querido que hubiera cuidado a su propia madre cuando era niño. Elena continuó trabajando en la fábrica, pero a veces visitaba la clínica cuando Sofía iba a sus revisiones. Ella y Andrés desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y en la gratitud compartida. Él había salvado a Sofía aquel día, pero ella también había salvado algo en él, la capacidad de indignarse ante la injusticia y actuar para corregirla. Sofía creció fuerte y decidida. A los 16 años consiguió una beca para estudiar medicina. El día que recibió la aprobación, corrió a contárselo a Andrés, quien lloró de emoción como si fuera un orgullo paterno. «Tú inspiraste a mi hija», le dijo Elena.
quiere ser médica por tu causa. No, respondió Andrés, quiere ser médica por ella misma. Yo solo mostré que es posible. Doña Antonia, la señora que había presenciado todo en la sala de espera, falleció a los 85 años, rodeada de sus hijos y nietos. En su velatorio, mucha gente contó historias sobre su amabilidad, su capacidad para ver lo mejor en las personas. Andrés estuvo presente, rindiendo su homenaje a aquella mujer que había sido testigo silenciosa de su transformación. Marcia, la enfermera de admisión, se jubiló después de 30 años de servicio. En su fiesta de despedida, contó la historia de Andrés y Elena a sus colegas más jóvenes. Aprendí aquel día, dijo, que el protocolo es importante, pero la humanidad es esencial. Nunca olviden que detrás de cada ficha médica hay una persona con miedos, esperanzas y una historia única. La sala de espera del hospital siguió siendo un lugar de encuentro entre el dolor y la esperanza. Nuevas Helenas llegaban diariamente, llevando a sus Sofías en brazos, esperando con la paciencia infinita de las madres. Y nuevos Andrés pasaban por allí, aprendiendo que la medicina es tanto ciencia como arte, tanto conocimiento técnico como sensibilidad humana. Pero la lección más importante de aquel jueves de otoño siguió resonando en la memoria de todos los que la presenciaron. A veces, la diferencia entre la desesperación y la esperanza está en un simple gesto de reconocimiento, en alguien que decide mirar más allá de la superficie y actuar movido por la compasión. Elena nunca olvidó las palabras de Andrés: «Eres una madre valiente». En los momentos más difíciles que aún vendrían, porque la vida nunca deja de presentar desafíos, ella recordaba esas palabras y encontraba fuerza para continuar. Sofía se convirtió en pediatra, especializándose en la atención de niños de familias de bajos recursos. En su clínica tenía una foto enmarcada, ella misma a los 7 años en brazos de su madre, en la sala de espera de aquel hospital. Era su recuerdo diario del por qué había elegido esa profesión. Andrés, ya experimentado y respetado en su área, continuó enseñando a estudiantes de medicina. Su primera clase siempre comenzaba con la misma historia, la de una madre que esperó 8 horas en la sala de espera con su hija febril, y cómo un simple acto de ver y actuar transformó no solo aquel día, sino varias vidas. La medicina, decía siempre, no se trata de salvar vidas, se trata de honrar vidas. Y honrar una vida comienza con verla. El hospital donde todo sucedió pasó por reformas a lo largo de los años. La sala de espera ganó sillas más cómodas, aire acondicionado nuevo, una decoración más acogedora. Pero la esencia seguía siendo la misma. Un lugar donde personas en sus momentos más vulnerables buscaban alivio para sus dolores. En la pared de la nueva sala de espera se colocó una placa discreta. Cada persona que pasa por aquí tiene una historia. Cada historia merece respeto. Pocos sabían que esa frase había sido sugerida por un ex estudiante de medicina, que, años antes, había aprendido allí una de las lecciones más importantes de su vida. La historia de Elena, Sofía y Andrés nunca fue noticia en los periódicos. No apareció en la televisión ni se volvió viral en las redes sociales. Fue solo un momento de humanidad en un día común, presenciado por algunas personas en una sala de espera de un hospital público. Pero su importancia no estaba en la dimensión pública, sino en la transformación silenciosa que generó. Porque las mayores revoluciones no siempre son las que hacen ruido. A veces son las que ocurren en el silencio del corazón, cuando alguien decide que ya no puede fingir que no ve el dolor ajeno. Son las que nacen de un impulso simple, el de tender la mano a quien lo necesita, el de usar la voz para quien no puede hablar, el de ser puente entre la desesperación y la esperanza. Elena siguió siendo la misma mujer trabajadora, sencilla, que criaba a su hija con amor y determinación. Pero cargaba consigo la certeza de que había gente buena en el mundo, gente dispuesta a mirar más allá de las apariencias y actuar movida por la compasión. Esa certeza la fortaleció en los momentos difíciles que aún enfrentaría.
Sofía creció sabiendo que había sido salvada no solo por la medicina, sino por la humanidad de un joven estudiante que decidió que ella importaba. Esa lección moldeó su personalidad. Se convirtió en alguien que siempre veía a los demás, que no pasaba indiferente ante el dolor ajeno. Andrés descubrió su verdadera vocación aquel día. No era solo curar enfermedades, sino cuidar de personas. No era solo aplicar conocimiento técnico, sino ejercer la medicina como un acto de amor al prójimo. Su carrera fue construida sobre esa base sólida, la comprensión de que cada paciente es un universo único que merece atención, respeto y cuidado. Y así, 3 vidas que se cruzaron por casualidad en una sala de espera se transformaron mutuamente. Elena le enseñó a Andrés la dignidad y la fuerza silenciosa. Andrés le enseñó a Elena que hay personas dispuestas a ver su humanidad. Sofía, aún niña, aprendió que el mundo puede ser un lugar mejor cuando las personas deciden cuidarse las unas a las otras. La verdadera belleza de esta historia no reside en su final feliz, sino en su sencillez. No necesitó héroes extraordinarios, recursos abundantes ni circunstancias especiales. Solo necesitó un corazón abierto, ojos que ven más allá de la superficie, y el valor de actuar cuando la acción es necesaria. En un mundo que a menudo parece dividido, violento, indiferente, historias como estas nos recuerdan una verdad fundamental. Todos estamos conectados por nuestra humanidad compartida. El dolor de una madre que ve sufrir a su hijo es universal. La gratitud de quien es ayudado es universal. La satisfacción de quien ayuda es universal. El hospital siguió funcionando, atendiendo a miles de personas cada día. La sala de espera siguió siendo escenario de dramas personales, esperanzas y miedos. Pero en ese espacio, el recuerdo de aquel jueves permaneció vivo, transmitido de profesional a profesional, de paciente a paciente, como un recordatorio de que pequeños actos de bondad pueden tener consecuencias extraordinarias. Elena, Sofía y Andrés siguieron sus vidas, cada uno en su camino, pero permanecieron conectados por aquel momento de gracia, cuando la humanidad prevaleció sobre la burocracia, cuando la compasión venció a la indiferencia, cuando alguien decidió que una madre y su hija merecían ser vistas, cuidadas, respetadas. Años después, cuando Sofía ya era médica, encontró por casualidad una antigua fotografía de la sala de espera de aquel hospital, publicada en un artículo sobre sanidad pública. En la foto se podía ver a su madre, joven, sosteniendo a una niña en brazos, ella misma a los 7 años, el día que cambió sus vidas. Sofía le enseñó la foto a Elena, quien sonrió con nostalgia. ¿Te acuerdas de aquel día?, preguntó Sofía. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió Elena. Fue el día en que aprendí que los ángeles existen. A veces llevan bata blanca, a veces son solo buenas personas que deciden marcar la diferencia. Y fue el día en que decidí que quería ser médica, completó Sofía. No, corrigió Elena amablemente. Fue el día en que decidiste que querías cuidar de las personas. Ser médica fue solo la forma que elegiste para hacerlo. Permanecieron en silencio un momento, observando la fotografía que capturaba un instante de sus vidas, pero no lograba transmitir toda la emoción, toda la transformación, toda la esperanza que aquel momento había generado. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «gracias por enseñarme a ver a las personas. Gracias por recordarme todos los días que valió la pena nunca rendirme», respondió Elena. Y allí, en la sencillez de aquel diálogo entre madre e hija, estaba resumida toda la belleza de la historia. El amor que se multiplica cuando se comparte, la esperanza que se renueva cuando se cultiva, la humanidad que se fortalece cuando se ejercita. La fotografía fue enmarcada y colocada en la clínica de Sofía, junto a la otra que ya tenía. 2 imágenes que contaban la misma historia desde perspectivas diferentes, la de quien es ayudado y la de quien ofrece cuidado. Los pacientes que visitaban la clínica a veces preguntaban por las fotografías. Sofía siempre contaba la historia con sencillez, sin dramatizar, solo compartiendo una lección de vida que había moldeado su vocación.
Cuando era pequeña, decía, mi madre me llevó al hospital porque estaba muy enferma. Esperamos mucho tiempo para ser atendidas. Pero un estudiante de medicina nos vio, realmente nos vio, y decidió que merecíamos atención. Ese gesto cambió nuestras vidas. Algunos pacientes sonreían, otros se emocionaban. Todos entendían, de alguna manera, porque todos ya habían pasado por momentos en que necesitaron ser vistos, reconocidos, cuidados. Andrés, ahora director del departamento de pediatría del mismo hospital donde todo comenzó, mantenía una rutina que había desarrollado a lo largo de los años. Todos los jueves pasaba por la sala de espera, no para fiscalizar o controlar, sino para observar, para recordar, para conectar de nuevo con el propósito que había descubierto en aquel lugar. En esas visitas, a veces veía otras Helenas, otras Sofías, madres cansadas sosteniendo a hijos enfermos, padres preocupados esperando con infinita paciencia. Y siempre que era posible, se acercaba, conversaba, ofrecía una palabra de consuelo o simplemente su presencia. Doctor, una joven madre le dijo cierta vez, ¿por qué siempre viene a hablar con nosotras? No es su obligación. Andrés sonrió, recordando una pregunta similar que él mismo había hecho años atrás. Porque aquí fue donde aprendí a ser médico de verdad, respondió. Y porque ustedes me enseñan todos los días por qué vale la pena hacer lo que hago. La joven madre no entendió completamente, pero sintió el cariño genuino en esas palabras. Era el mismo cariño que Helena había sentido años antes, cuando un estudiante de medicina decidió que ella y su hija merecían atención. Doña Antonia, incluso después de fallecida, seguía presente en la historia. Sus nietos, que habían crecido escuchando sobre aquel día en el hospital, llevaban consigo las lecciones que ella les había transmitido. Uno de ellos se convirtió en asistente social, inspirado por las historias de su abuela sobre la importancia de ver la dignidad en cada persona. La abuela siempre decía, contaba a sus compañeros de trabajo, que el mundo cambia cuando alguien decide ver al otro como persona. Parece simple, pero es revolucionario. Marcia, la enfermera jubilada, vivía sus últimos años con la tranquilidad de quien ha cumplido bien su misión. Se había convertido en una especie de mentora para las enfermeras más jóvenes, recordándoles siempre que detrás de cada protocolo hay una persona con una historia única. La eficiencia es importante, solía decir, pero la humanidad es esencial. Nunca lo olviden. El hospital creció, se modernizó, se adaptó a los tiempos, pero la esencia permaneció. Un lugar donde las vidas se cruzan en los momentos más vulnerables, donde la medicina encuentra la humanidad, donde pequeños gestos pueden tener consecuencias extraordinarias. En la biblioteca del hospital, entre libros de medicina y manuales técnicos, había una sección especial con historias de pacientes que habían marcado la institución. La historia de Helena y Sofía estaba allí, contada de forma sencilla pero conmovedora, sirviendo de inspiración para nuevos profesionales. Esta es una de las historias más bonitas que conocemos, solía decir el bibliotecario a los estudiantes que investigaban sobre la humanización en la medicina. No hay héroes extraordinarios, no hay milagros médicos, solo hay personas que decidieron ser humanas las unas con las otras. Sofía, ya establecida en su carrera, comenzó a escribir artículos sobre pediatría social, siempre enfatizando la importancia de ver al niño en el contexto de su familia, de su realidad. Sus textos eran ampliamente leídos y respetados, no solo por el conocimiento técnico, sino por la sensibilidad humana que demostraban. La pediatría, escribió en uno de sus artículos más famosos, no trata solo de cuerpos pequeños, trata de universos enteros. El niño, la familia, los miedos, las esperanzas, los sueños. Cuando cuidamos de un niño, cuidamos de todo ese universo. Helena, a los 50 años, seguía trabajando, pero ahora como supervisora en la fábrica. Había estudiado por la noche, se había perfeccionado, había crecido profesionalmente.
El orgullo de ver a su hija graduada en medicina le había dado fuerzas para buscar sus propios sueños. Nunca es tarde, decía a sus compañeras más jóvenes. La vida me enseñó que cuando alguien cree en nosotros, descubrimos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La historia seguía multiplicándose, como ondas que se expanden cuando se lanza una piedra al agua. Cada persona tocada por esa lección de humanidad llevaba consigo la semilla de la transformación, plantándola en otros corazones, en otras vidas. Un día, Andrés recibió una carta de un estudiante de medicina de otra provincia. Había leído sobre su historia en un libro sobre humanización hospitalaria y quería agradecerle. Doctor Andrés, decía la carta, su historia me enseñó que ser médico es más que conocer enfermedades, es conocer personas. Ayer, en la sala de espera del hospital donde hago prácticas, vi una situación parecida a la que usted vivió. Una madre anciana esperando horas con su hijo discapacitado. Recordé su historia y decidí actuar. No sé si cambié sus vidas, pero sé que cambiaron las mías. Gracias por enseñarme que la medicina es un acto de amor. Andrés sonrió al leer la carta. La historia seguía expandiéndose, tocando nuevas personas, generando nuevos actos de bondad. Así es como el mundo cambia, no con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de humanidad que se multiplican infinitamente. Sofía recibió una propuesta para escribir un libro sobre su experiencia. Dudó inicialmente, pero Elena la animó. Cuenta nuestra historia, le dijo, no por nosotras, sino por las otras madres que están esperando en salas de espera, sintiéndose invisibles. Cuenta para que ellas sepan que hay personas que se preocupan. El libro se publicó con el título Madre te veo y se convirtió en un éxito discreto pero significativo. No llegó a las listas de bestsellers, pero conmovió profundamente a todos los que lo leyeron. Se distribuyeron ejemplares gratuitamente en hospitales y centros de salud de todo el país. Andrés escribió el prólogo del libro, donde decía: esta no es una historia sobre medicina, es una historia sobre lo que nos hace humanos, la capacidad de ver al otro, de preocuparse, de actuar movidos por la compasión. Elena y Sofía me enseñaron que salvar vidas comienza con ver vidas. La presentación del libro se hizo en la biblioteca del hospital donde todo comenzó. Estaban presentes Elena, Sofía, Andrés, algunos colegas de profesión, pacientes y sus familias. Era un evento sencillo, pero cargado de emoción. Cuando era pequeña, dijo Sofía a la audiencia, mi madre me llevó al hospital. Esperamos mucho tiempo. Estaba muy enferma. Mi madre estaba muy preocupada. Pero un joven estudiante nos vio. Realmente nos vio. Y decidió que merecíamos atención. Ese gesto cambió nuestras vidas. Y espero seguirá cambiando otras vidas a través de este libro. Elena, que rara vez hablaba en público, pidió decir unas palabras. Solo quiero agradecer, dijo con la voz quebrada. Agradecer a todos los que cuidan de nosotros cuando lo necesitamos. Agradecer a los médicos, enfermeras, empleados que trabajan con amor. Y agradecer a aquellos que nos ven como personas, no solo como números o problemas que resolver. El auditorio se emocionó. Había allí algo sagrado, conmovedor, verdadero. Era la sencillez de la gratitud, la belleza del reconocimiento mutuo, la fuerza de la humanidad compartida. Andrés, al final del evento, se acercó a Elena y Sofía. Gracias, dijo simplemente. Nosotras agradecemos, respondió Elena. No, insistió Andrés. Ustedes me enseñaron lo que realmente importa. Siguen enseñándome cada día. Sofía abrazó a Andrés, el hombre que había sido fundamental en su formación no solo como médica, sino como persona. Doctor Andrés, dijo, usted me salvó cuando era niña, pero más que eso, me enseñó a salvar a otras personas, no solo como médica, sino como ser humano. Y allí, en ese abrazo, estaba resumida toda la belleza de la historia. El amor que se multiplica cuando se comparte, el cuidado que genera más cuidado,
la humanidad que se fortalece cuando se ejercita. La noche caía sobre la ciudad mientras todos se despedían. Elena y Sofía caminaron juntas hasta la parada del autobús, como lo habían hecho tantas veces a lo largo de los años. Pero ahora eran diferentes de las personas que habían llegado a ese hospital una mañana de jueves, años atrás. Elena ya no era solo una madre luchando sola, era una mujer que había aprendido que existen personas buenas en el mundo, personas dispuestas a ver su humanidad y actuar con bondad. Esa certeza la había fortalecido, permitiéndole crecer y desarrollarse. Sofía ya no era solo una niña enferma, era una médica dedicada, una persona que había aprendido desde temprana edad el valor de cuidar de los demás, de ver más allá de las apariencias, de tratar a cada persona como un universo único y preciado. Andrés ya no era solo un joven estudiante de medicina, era un profesional experimentado, un líder en su área, alguien que había construido su carrera sobre la base sólida de la compasión y la humanidad. Pero la transformación más importante no era individual, era colectiva. La historia se había extendido, tocado a otras personas, inspirado nuevos actos de bondad. Cada persona que había sido tocada por esa lección de humanidad llevaba consigo la semilla de la transformación. El hospital seguía funcionando, atendiendo a miles de personas todos los días. La sala de espera seguía siendo escenario de dramas personales, esperanzas y miedos. Pero ahora había algo diferente en el aire, una mayor conciencia sobre la importancia de ver a cada persona como un ser humano completo, con una historia única y digna de respeto. Los nuevos empleados recibían orientación no solo sobre protocolos técnicos, sino también sobre la importancia de la humanización en la atención. La historia de Elena, Sofía y Andrés se había convertido en parte de la cultura institucional, un recordatorio constante de que la medicina es tanto ciencia como arte, tanto conocimiento técnico como sensibilidad humana. Y así, la historia seguía viva, no como un recuerdo del pasado, sino como una inspiración para el presente y el futuro. Porque las mejores historias son aquellas que no terminan cuando llegan al final, sino que continúan extendiéndose, tocando nuevas personas, generando nuevos actos de bondad. En un mundo que a menudo parece dividido, indiferente, competitivo, historias como estas nos recuerdan una verdad fundamental. Estamos todos conectados por nuestra humanidad compartida. El dolor de una madre que ve sufrir a su hijo es universal. La gratitud de quien es ayudado es universal. La satisfacción de quien ayuda es universal. El poder transformador de la historia no estaba en su excepcionalidad, sino en su universalidad. Todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos sido Elena, necesitando ser vistos, reconocidos, cuidados. Todos nosotros, en algún momento, podemos ser Andrés, teniendo la oportunidad de ver al otro y decidir actuar con bondad. La lección más importante de aquel jueves de otoño seguía resonando. A veces, la diferencia entre la desesperación y la esperanza está en un simple gesto de reconocimiento, en alguien que decide ver más allá de la superficie y actuar movido por la compasión. No necesitamos ser extraordinarios para marcar la diferencia. No necesitamos recursos abundantes o circunstancias especiales. Solo necesitamos un corazón abierto, ojos que vean más allá de la superficie y el valor de actuar cuando la acción es necesaria. La verdadera belleza de la historia estaba en su simplicidad y en su capacidad de multiplicarse. Cada persona tocada por esa lección de humanidad se convertía en un multiplicador de bondad, un agente de transformación, una luz en un mundo a veces oscuro. Y allí, en la quietud de la noche que caía sobre la ciudad, 3 vidas que se habían cruzado por casualidad seguían conectadas por el hilo invisible de la gratitud, del amor y de la humanidad compartida. Elena, Sofía y Andrés seguían sus caminos, cada uno en su trayectoria, pero unidos para siempre por el recuerdo de aquel momento de gracia en que la bondad humana prevaleció sobre la indiferencia. La historia terminada,
pero su mensaje permanecía eterno. En un mundo que necesita más bondad, cada uno de nosotros tiene el poder de ser la diferencia que alguien necesita. Basta con decidir ver, basta con decidir actuar, basta con decidir ser humano.